Tus propósitos fracasan porque llevas toda la vida empezando el año en el momento equivocado. Y no es culpa tuya, es culpa de dos decisiones tomadas en Roma hace más de 2000 años. Una por un general en campaña y otra por un tío que tuvo la oportunidad de arreglarlo pero dijo, bah, ya está bien así. ¿Pero qué pasa? Voy a contaros algo a lo que llevo años dándole vueltas y que nunca me había dado por investigar. Probablemente es una tontería, pero yo cada enero pensaba, ¿en serio? ¿Ahora tengo que empezar mis propósitos de año nuevo? Precisamente ahora que me cuesta salir de la cama por la mañana porque hace un frío que me muero, no tiene sentido. Yo al menos no le veía sentido. Además siempre me pareció como antinatural. Las plantas florecen en primavera. ¿En serio quieres que mis ideas florezcan mientras estoy luchando por no morir congelado? Voy a ser sincero, llevo como 10 años de crisis creativa. En realidad son más de 10, pero no voy a ponerme a hacer el cálculo ahora porque no me quiero deprimir. El caso es que yo rodé mi primera película, Natalie Net, nada más terminar los estudios de cine, siendo un mozalbete. Y no contento con eso, al año siguiente rodé la segunda, Blood Room, y no ha habido narices de rodar otra. Tengo más medios, tengo más conocimientos, tengo más poder de convocatoria, pero simplemente es algo que no está pasando y eso me ha llevado a investigar sobre la creatividad en general y concretamente el tema de los ciclos naturales de la creatividad. Y enero, como inicio del año, obviamente pues no fue un descubrimiento científico, no fue una revelación natural, fue una convención política. Resulta que fue una conveniencia burocrática que se convirtió en tradición y esa tradición nos condenó a hacer propósitos de año nuevo en el peor momento posible, en medio del puto invierno, cuando todo está muerto, cuando hay menos luz solar, cuando tu cerebro produce menos serotonina y tu cuerpo te está pidiendo a gritos que hibernes como un oso pardo, no que te apuntes a un gimnasio o que escribas un libro. Lo primero que encontré cuando empecé a tirar del hilo fue un dato que me pareció la hostia. El 80% de los propósitos de año nuevo fracasan antes de febrero. El 80%. Y durante décadas nos han vendido la narrativa de que es culpa nuestra, que nos falta disciplina, no pain no gain, que somos débiles, que no nos esforzamos lo suficiente. Pero cuanto más leía, más claro me quedaba que el problema no era la gente, el problema era el momento. Resulta que durante siglos, en muchas culturas del mundo antiguo, especialmente en el Mediterráneo o en Oriente Próximo, el año comenzaba en marzo o abril. Y no era una casualidad, este inicio coincidía con el equinoccio de primavera, ese momento astronómico en el que el día y la noche duran exactamente lo mismo, cuando la balanza se empieza a inclinar hacia la luz. Era un reflejo directo de los ciclos naturales, el renacimiento, luz creciente, expansión, crecimiento. Suena muy New Age, pero básicamente era cuando la tierra volvía a ser fértil, cuando los animales salían de sus madrigueras, cuando las semillas brotaban. ¿Y entonces qué pasó? Roma pasó. La movida, vamos a decir, que empieza con Rómulo, el legendario fundador de Roma, y digo legendario porque probablemente sea una figura simbólica, pero para el caso nos vale. Según la tradición, Rómulo, o quien cojones fuera, creó el primer calendario romano, y aquí viene lo que me sorprendió cuando lo leí. Solo tenía 10 meses. Comenzaba en marzo, que se llamaba Martius, en honor a Marte, el dios de la guerra, y terminaba en diciembre. Diciembre, 10, el 10º mes. ¿Y qué pasaba con esos 2 meses de invierno? Pues sencillamente no existían en el calendario, no tenían nombre. Eran un periodo de inactividad agrícola, sin campañas militares, sin nada importante. Era como si el tiempo se detuviera durante el invierno. Y esto, si lo piensas, pues bueno, tiene lógica. Marzo coincidía exactamente con el inicio de la campaña militar. Era cuando los ejércitos podían volver a moverse literalmente sin hundirse en el barro. Era cuando se podía volver a arar y cultivar la tierra, cuando los animales se reproducían, cuando había suficientes horas de luz para trabajar, para construir, para conquistar. El año comenzaba cuando todo comenzaba, cuando la vida misma se reactivaba. Septiembre viene de septem, 7, pero ahora es el 9º mes. Octubre viene de octo, 8, pero ahora es el 10º mes. Noviembre viene de 9, pero ahora es el 11º mes. Diciembre viene de decem, 10, pero ahora es el 12º mes. Los nombres de los meses son como fósiles lingüísticos, son la evidencia perfecta de que alguien en algún momento movió las piezas del tablero. Y nunca me había parado a pensarlo, probablemente debí prestar más atención en la escuela, pero ¿quién movió el tablero? ¿Y cuándo? Pues ahí vamos. Siglos antes de Julio César, un rey llamado Numa Pompilio ya había añadido enero y febrero al calendario. Esto sucedió alrededor del siglo 7 a.C.
Numa intentaba sincronizar el calendario con los ciclos lunares, hacerlo más preciso astronómicamente, y técnicamente, lo logró. Pero incluso después de ese cambio, para la mayoría de efectos prácticos el año seguía comenzando en marzo. Enero y febrero eran como un prólogo invernal, un apéndice, no el verdadero comienzo. Entonces llegó el primer gran golpe. Y no vino de un rey, ni de un filósofo, ni de un astrónomo. Vino de los militares. En el año 153 a.C., el Senado romano se enfrentaba a una emergencia. Había una rebelión en Hispania que exigía atención urgente. Y los 9 cónsules, los máximos magistrados de Roma, necesitaban tomar posesión de los cargos antes de lo habitual para poder organizar las legiones. Así que el Senado tomó una decisión que parecía puramente logística. Adelantó la toma de posesión de los cónsules del mes de marzo al mes de enero. Una emergencia militar, un ajuste de agenda, y de repente enero pasó a ser el inicio oficial del año político romano. No fue el resultado de ninguna reflexión sobre ciclos naturales, fue burocracia de guerra y se quedó así, sin más. Durante las siguientes décadas, el calendario romano se convirtió en un pitote de 3 pares de pelotas. Los pontífices, los sacerdotes encargados de mantenerlo, lo manipulaban a conveniencia política. Añadían meses extra para extender los mandatos de los amigos, acortaban los de los enemigos. Para cuando Julio César llegó al poder, el calendario civil estaba adelantado casi 3 meses respecto al año solar real. Un caos administrativo, comercial y astronómico de la leche. Y aquí llega el segundo momento decisivo, el año 46 a.C. César decidió arreglarlo de una vez por todas. Consultó al mejor astrónomo de la época, Sosígenes de Alejandría, me he aprendido los nombres, y juntos crearon el calendario juliano. Me la agarras con la mano. 365 días más un día extra cada 4 años. Por fin, un calendario que funcionaba. Pero el tío tenía en sus manos el instrumento para reestructurar el tiempo, para restaurar el ciclo natural, y no lo hizo. Mantuvo enero como el inicio del año porque los cónsules llevaban más de 100 años tomando posesión de sus cargos el 1 de enero. Pero era más conveniente, más limpio administrativamente no tocar eso. César corrigió la astronomía con un rigor admirable, pero preservó la convención política que la había deformado desde el principio. Tenía la oportunidad histórica de alinear el calendario con la naturaleza y decidió alinearlo con la burocracia. Arregló el reloj, pero lo dejó puesto en la hora equivocada. Y 2000 años después aquí seguimos intentando ser productivos en el peor momento posible, como gilipollas. Llegados a este punto de esta pseudo-investigación, el siguiente paso obvio era entender qué le pasa exactamente al cuerpo, al cerebro, en enero. Porque ya tiene la historia, ahora quería la biología. Y lo que ocurre no hizo más que confirmar mi teoría. Durante el invierno el cerebro produce significativamente menor serotonina, que es el neurotransmisor asociado al bienestar, la motivación y el estado de ánimo positivo. Al mismo tiempo produces más melatonina, la hormona que te hace sentir somnoliento y que dice que es momento de descansar, que al gimnasio ya sí eso mañana. Hay menos exposición a la luz solar, lo que significa menos vitamina D, lo que a su vez afecta desde tu sistema inmunológico hasta tu capacidad de concentración. Tu cerebro está literalmente en modo de ahorro de energía, en modo de supervivencia, en modo de hibernación. Entonces llega el 1 de enero y dices, este año sí, voy a escribir una novela, voy a aprender japonés, voy a correr una maratón. Pues una mierda que te comas. Por lo menos en la mayoría de los casos. Es como intentar plantar semillas en tierra congelada y enfadarte cuando no crecen. No eres tú, es la tierra. Los estudios sobre creatividad son claros en esto. La creatividad, la innovación, la capacidad de generar ideas nuevas aumenta significativamente con la exposición solar. El cortisol, la hormona del estrés que bloquea el pensamiento creativo, disminuye en primavera. Hay una razón por la que los artistas, los poetas, los escritores de todas las épocas han hablado de la primavera creativa. No es solo una metáfora, es biología. Probablemente hayas oído hablar de los ritmos circadianos, esos ciclos de 24 horas que regulan tu sueño y vigilia. Pero también tenemos los ritmos circanuales, ciclos de 12 meses que afectan a todo. Nuestro metabolismo, nuestro estado de ánimo, nuestros niveles de energía, nuestra capacidad creativa. Y estos ritmos siguen al sol. Las culturas ancestrales, por lo visto, lo sabían perfectamente. El Nowruz persa, no sé si lo he pronunciado bien, el Año Nuevo iraní, se celebra exactamente en el equinoccio de primavera. El Año Nuevo chino siempre cae entre finales de enero y finales de febrero, acercándose al umbral de la primavera. Las culturas celtas celebraban el Imbolc, el festival del Renacimiento, a principios de febrero, marcando el momento en el que la Tierra empezaba a despertar. Digamos que nos hemos
desconectado de nuestro reloj interno. Y luego nos preguntamos que por qué nos sentimos tan perdidos. No es que falte disciplina, es que le estás pidiendo a tu cerebro que florezca en invierno. Le estás pidiendo a tu cuerpo que corra una maratón cuando está diseñado para conservar energía. Le estás pidiendo a tu mente que sea creativa cuando todos sus sistemas están diciendo descansa. Se dice que en la naturaleza cada estación tiene su propósito y el invierno no es el momento de crear, el invierno es el momento de morir, de descansar, de compostar. Es cuando las hojas caídas se descomponen y se convierten en tierra fértil. Es cuando los árboles concentran su energía en las raíces y no en las ramas. Es cuando las semillas permanecen dormidas bajo tierra, esperando. La primavera es para renacer, para crear, para expandir, para florecer. Y ojo a esta ironía histórica. Los estoicos romanos, esta gente que los bros motivacionales han puesto tan de moda tergiversando su mensaje, esos mismos filósofos que vivían bajo el calendario heredado de César, hablaban constantemente de vivir cataphysin, según la naturaleza. Era uno de sus principios fundamentales, alinear su vida con el orden natural del universo. Y sin embargo, su propio calendario los obligaba a ir en contra de la naturaleza cada enero. Piensa en una semilla. Una semilla plantada en marzo tiene todo a su favor. La tierra está fértil, húmeda pero no helada, hay luz solar creciente, las temperaturas suben gradualmente, la semilla brota, crece, se fortalece. Una semilla plantada en enero tiene todo en su contra. La tierra está dura, hay heladas, apenas hay luz. Incluso si logra florecer, es vulnerable. Tus ideas son semillas. Tus propósitos son semillas. Tus proyectos creativos son semillas. ¿En qué estación las estás plantando? La creatividad no es solo un proceso mental. Es un proceso biológico. Está conectada con los mismos ritmos que hacen brotar las flores y que hacen que los pájaros migren. Los grandes movimientos artísticos de la historia lo entendían. El romanticismo del siglo XIX exaltaba la naturaleza como fuente primaria de inspiración. Artistas como Caspar David Friedrich pintaban paisajes que no solo eran bonitos, eran recordatorios de que somos parte de algo más grande. Los poetas románticos escribían sobre las estaciones como metáforas de la vida interior. Esto puede sonar muy místico, pero en cierto modo nos hemos desconectado de todo eso. Quizá el fracaso de tus propósitos de enero no sea un defecto de carácter. Quizá no seas un fracaso, quizá no te falta disciplina o voluntad. Quizá sea la sabiduría de tu cuerpo tratando de decirte que aún no es el momento. Y oye, que si a ti te va genial iniciar proyectos en enero, adelante. Pero si no es así, no te martirices. Que un calendario nacido de la emergencia militar romana no dicte cuándo debes reinventarte. Que ya habrá tiempo. Cualquier día puede ser un buen inicio de año. Nadie dice que la Tierra naciera en enero. Quiéranme.